libro de los Romanos, y miráis, madre mía, qué cosa, todavía estamos aquí. Estamos en el capítulo 7. Bueno, os digo algo que os puede dar un respiro. Estamos casi en la mitad del libro de Romanos, casi en la mitad. Alguien puede decir, bueno, qué respiro. ¿Nos resulta un poquito pesado? Bueno, me alegra. Porque normalmente no se adentra uno en esta parte de la Biblia de una forma sistemática, como lo estamos haciendo. Así que hay que tener paciencia. Podemos sacar tremendo provecho, la verdad. Yo doy gracias a Dios, antes de leer el capítulo 7, y unas dos o tres cositas que quiero mirar, aparte de repasar un poquito lo que hemos dado. Yo quiero dar gracias a Dios por el estudio de este libro. El enfoque del libro de Romanos, si tú, mi hermano, llegas a comprender por lo menos parte de la historia de este libro, vas a entender muy bien Gálatas, vas a entender muy bien el libro de los Hebreos. La mitad de la Biblia se va a entender más claramente. La revelación de su palabra. ¿Por qué? Porque en el libro de los Romanos es como la columna vertebral del hombre nuevo o la mujer nueva. Todos sabemos lo que es la columna vertebral, ¿verdad? Si nos falla la columna, ¿verdad? Que ya no podemos mantenernos en pie. Bueno, el libro de los Romanos es la columna vertebral de nuestra fe. De tal forma que encontramos en este libro las doctrinas fundamentales de nuestra fe. No importa los años que lleves de creyente, no importa que tú digas, yo conozco estas cosas y me siento seguro por la experiencia en mi vida, pero es necesario. Y yo digo, es necesario que lleve 40 años de creyente, que el Espíritu Santo impregne mi corazón con las verdades que dice aquí su palabra en esta parte de la Biblia. No te fíes en que digas, llevo 40 años de creyente y esto lo he oído muchas veces. Es necesario que el Espíritu Santo selle, impregne las doctrinas que hay aquí en este libro. ¿Para qué? Para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay un pequeño repasito que hemos estado dando hasta ahora, porque el libro de Romanos es un libro terminante, o sea, te dice las cosas Pablo por revelación de Dios. Yo creo que Pablo recibió revelación del Espíritu Santo y escribió esto. Yo no creo que Pablo llegue a las conclusiones que está llegando por propia experiencia personal, aunque era un hombre muy entendido, conocedor del latín, del griego, del hebreo, del arameo, pero ese conocimiento Dios lo usó para la gloria de él y él escribió esta parte de la Biblia revelada por Dios. Él lo escribió. Y nosotros cuando lo leemos, lo único que hacemos es investigar la palabra de Dios. No podemos añadir nada. Así que lo que encontramos aquí es: yo soy pecador y perdido, nacido para perdición, capítulo 3 de Romanos. Segunda cosa que aprendemos en este libro: la santa ira de Dios que está contra mí, capítulo 1 y capítulo 2 de Romanos. Y ahora, a través de su Hijo bendito, que cargó toda la ira de Dios contra él, contra mi pecado, he sido justificado al creer en él. Romanos capítulo 3, del versículo 21, con el capítulo 4 y el capítulo 5. Y no termina ahí, sino que a partir del capítulo 6, si es que realmente he creído en él, viene la vida transformada, en la cual, en el capítulo 6, que lo estudiamos el domingo pasado, el versículo 2 nos dice que hemos muerto ¿a qué? Al pecado. Y el versículo 3 y el versículo 4, que nos identificamos en su muerte y resurrección. Esa es la vida transformada. Y el versículo 6, que somos llamados entonces a no servir a Dios, sino presentarnos cada día, ¿verdad?, ante Él. Y no servir al pecado, sino a la justicia. Versículo 6 y versículo 19 del capítulo 6.
Y en nuestro día a día, en los días a día, ¿verdad? Vivir esa nueva transformación en nosotros. ¿Cómo vivo esa nueva transformación que Dios me da? Presentándome a Dios cada día. Versículo 13 y versículo 19 del capítulo 6. Presentándome a Dios como vivo de entre los muertos para vivir estas realidades. Yo me tengo que presentar a Dios como vivo de entre los muertos para vivir las realidades del hombre o la mujer transformada por el Espíritu Santo. Y ahí está la lucha, mi hermano y mi hermana. Continuamente existe la tendencia pecaminosa en nosotros que desea surgir, y yo tengo que decir no a esto y volver a tomar la dosis de lo que Él me dice. ¿Cómo? Renovándome en el espíritu de nuestra mente y ponerme manos a la obra. ¿Cómo me presento día a día? Mira, hay una cosa práctica, que un comentario de una hermana que, ¿verdad?, el miércoles, y digo, eso es presentarse a Dios. Viene la reunión de oración, ¿verdad? Y vamos a la reunión de oración. Y ¿qué dice? Entre ir o no ir. Pero la hermana dice, yo sé que hay una persona que necesita de esta oración. Eso es presentarse cada día ante el Señor y ir. Mi cuerpo me dice, oye, que se está muy bien aquí y muy calentito. Pero el Espíritu me dice, hay necesidad de animar a alguien y tengo que ir a alabar a Dios. Eso es presentarse. ¿Os damos cuenta? Os pongo un ejemplo práctico para que veáis qué es presentarse ante Dios cada día. Es vivir lo que Él me está diciendo y dejar las tendencias que pueda haber en mi vida. ¿Cómo lo muestro eso? A veces en mis relaciones con mis hijos, en mis relaciones con mis hijas, en mis relaciones con mi esposa, con mi esposo, en el trabajo. Cada día tengo que buscar presentarme a Dios. ¿Para qué? Para cumplir no lo que mi yo me dice, sino lo que Cristo me dice a mí, como hombre o mujer transformada por el Espíritu Santo. Eso es la vida práctica del creyente. Y hasta ahí hemos dado el capítulo 6. Y hoy vamos a leer el capítulo 7. Así que vamos a pedir que el Señor nos dirija. Estamos en el capítulo 7 de Romanos. Vamos a leerlo hasta el versículo 6. Señor, te damos gracias por que podemos abrir tu palabra y podemos leerla en nuestro idioma. Podemos, Señor, ver ese pensamiento, Señor, tuyo, que Pablo escribe en esta carta. Padre, cuánta belleza, cuánta riqueza hay. Y cuánto necesitamos, Señor, conocer más de ti. Padre, ayúdanos en esta tarde, en esta noche, danos tranquilidad, danos paz, danos sosiego en ti, para que podamos percibir de tu palabra. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu palabra maravillosa. Señor, que entre en nuestros corazones. Ayúdame, Señor, a saber explicar tu palabra, Padre. Quita de mí todo aquello que estorba y con una mente que viene de ti, poder servirte, Señor, como siervo tuyo aquí en este lugar, dando tu palabra, Señor, en el amor de Cristo. Ayúdame, Padre, porque lo necesito, Señor. Es tu palabra y queremos que ésta nos transforme cada día. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Vamos a leer 6 versículos de este capítulo 7 que nos dicen, bueno, lo que he dicho anteriormente ha sido un resumen de lo que hemos estado dando hasta ahora. ¿Habéis captado? Es un resumen de lo que estamos dando hasta ahora. En el internet tenemos cada sermón que hemos estudiado. Vemos aquí la analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre
otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. De tal manera que si uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es una analogía, la vamos a mirar esto al final, pero si os fijáis, en todo este capítulo 7 se repite como 23 veces la palabra ley. Hay referencias a la ley como unas 23 veces en este tema, en este capítulo. Ahora, una cosa que tenemos que tener en cuenta. La ley de Dios, hermanos, poned atención, la ley de Dios es una cosa gloriosa. ¿Se entiende lo que significa gloriosa? La ley de Dios es una cosa gloriosa. Y tenemos que establecer que debido a que este capítulo dice mucho acerca de ser muerto a la ley, así como el versículo 14 del capítulo 6, que nos dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Necesitamos, hermanos, entender muy bien, para guardar un equilibrio de lo que es la ley de Dios, que es verdad, que es una cosa gloriosa, y a pesar de ello, hemos sido libres de ella. Quiero que me entendáis, hermano. La gloria de la ley no pierde nada. Y yo tengo que guardar un equilibrio para entender qué es la ley de Dios, para entender que lo que dice Pablo aquí, como hemos leído, que ya no estamos más sobre la gracia, sino sobre la ley, sino por la gracia. Porque si no, podemos caer en un atropelladero, ¿sabes? Doctrinal, que nos costará caro el entender otra cosa, ¿verdad? Vamos a ir a ver algunos salmos. Y yo quiero que tomes la Biblia, por favor, hermano, toma la Biblia. Y vamos a leer algunos de los salmos para que nos demos cuenta que la palabra de Dios exalta, glorifica, honra la ley de Dios. Y vamos a ir conmigo, por favor, al Salmo 19, versículo del 7 al 10. Salmo 19, del versículo 7 al versículo 10. Como hemos dicho anteriormente, la palabra de Dios exalta, glorifica y honra ¿qué? La ley de Dios. Y lo que vamos a estudiar ahora tiene que ver con esto. Pero lo que nos dice, versículo 7, el capítulo 19. Vamos a leerlo despacito, tenemos toda la noche. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
Mirad, cuando la palabra de Dios menciona las expresiones como el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, los preceptos de Jehová, los juicios de Jehová, los estatutos, todas estas palabras se refieren a la ley de Dios. ¿Entendéis? Todo esto se refiere a la ley de Dios. Versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces, más que miel, y la que destila del panal. Fijaros que todo lo que encontramos en este salmo en cuanto a la ley de Dios, eso es lo que la palabra de Dios dice, lo que es la ley de Dios. Si vamos al Salmo 119, vamos a ir al Salmo 119. Salmo 119. Este salmo es el salmo más largo de toda la Biblia. Y es el salmo que cae justamente en mitad de la Biblia. Y fijaros que el Salmo 119 está dedicada a la gloria de la ley de Dios. No lo vamos a leer todos los versículos, porque si no ya son largos, pero vamos a leer algunos de ellos. Fijaros, el Salmo 119, versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo, vamos a dar un salto más grande. Versículo 77. Venga a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo, ¿qué cosa? Tu ley. Todo el día en ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Versículo 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. El 142. 142. Tu justicia es justicia eterna. ¿Y tu ley qué? La verdad. 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ella tropiezo. Y el versículo 174. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Aquí nos damos cuenta como en todos estos capítulos, y podíamos leer más, ensalza la ley de Dios. Si vamos a Deuteronomio, si esto lo podemos mirar, para que no haya un cambio en vuestras Biblias, lo podemos mirar en el proyector. En Deuteronomios, en el capítulo 6, hay un pasaje en el Antiguo Testamento y que habla sobre el carácter, la calidad y el honor de la ley de Dios. ¿Qué vale? Capítulo 6 de Deuteronomios. Es el último de los 5 libros de Moisés. Y leemos lo que dice. Estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien y seáis multiplicados, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus
padres en la tierra que destila leche y miel. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portales. Nos damos cuenta, hermanos, como de qué forma la palabra de Dios da carácter, calidad y honor ¿a qué? A la ley de Dios. ¿Y sabes cuál es el último mandato, se puede decir, que hay en el último libro de la Biblia? En el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. Fijaros, el último versículo de la Biblia del Antiguo Testamento. Mira lo que dice. El capítulo 4, versículo 4 de Malaquías. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y uno dice, pero esto era para Israel. No vayan tan deprisa. Porque Israel en Cristo Jesús forma parte del verdadero Israel, igual que tú y yo. Así que la ley, según la palabra de Dios, la ley era sagrada. No solo era sagrada debido a su definición de honor en los términos del Antiguo Testamento. Y cuando entramos en el Nuevo Testamento, nada se ha perdido. Vamos a mirar. Este compromiso por la santidad y la dignidad y la responsabilidad y la naturaleza de honor de la ley de Dios no se disminuye en el Nuevo Testamento. Por eso un día, ¿os acordáis que quité la página de aquí? Porque es lo mismo. Dios no tiene un mensaje en el Antiguo Testamento y uno diferente en el Nuevo. Es lo mismo. Fijaros que cuando se llega a la lista de los hebreos, por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 2, dice que la ley era palabra dicha por medio de los ángeles, que eran seres sagrados. Fijaros que en Hechos, capítulo 7, en el martirio del hermano Esteban, en el testimonio de Esteban, antes de ser apedreado, él llama a la ley, le llama palabra de vida. ¿Sí? Miradlo en Hechos 7:38. En ese mismo capítulo dice, vosotros que recibisteis la ley por imposición de los ángeles. Está diciéndole Esteban a aquellos hombres que querían matarle y rechinaban sus dientes. Y él es claro, y le está diciendo, vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no pudisteis cumplirla, no quisisteis cumplirla. En Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 19, fijaros que está ahí en el proyector. Jesús dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerán de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí vemos el Señor Jesús como honra ¿qué? La ley de Dios. Y Él dice que vino a cumplirla. ¿Nos damos cuenta? Ahora, volvamos a Romanos capítulo 7 y nos vamos a dar cuenta, incluso el apóstol Pablo en este mismo capítulo enaltece la ley de Dios. Fijaros, capítulo 7 del libro de Romanos, versículo 12. Mirad lo que dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo está diciendo esto. Versículo 14.
Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Él dice, esa realidad. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley. ¿De quién? De Dios. Pablo está diciendo esto. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, y esto lo podemos ver en 1 Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena. Eso dice 1 Timoteo 1:8. O sea, aquí podemos tomar todo el camino desde el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento, y la ley de Dios es exaltada. La ley de Dios, siempre en la palabra de Dios, la ley de Dios es exaltada. La ley de Dios se levantó tanto a los ojos del judío y del gentil, que formó parte de las promesas de Israel. De manera que a veces esos movimientos que desprecian la ley, al tener este pasaje del capítulo 7 de Romanos y lo tergiversan, no saben lo que dicen y atropellan las escrituras. A veces dicen, no, la ley hay que tirarla al cubo de la basura. Oiga, no. Y vamos a mirar hasta qué punto tú y yo estamos libres de la ley. ¿En qué sentido? Pablo lo está enseñando y lo está diciendo. Y es lo que esta noche tenemos que entender. ¿Hasta qué punto Pablo nos está diciendo? Porque ya no estáis sometidos a la ley, pero sin despreciar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Dios honra su ley. Una vez estudiamos qué es pecado. ¿Os acordáis? Que habíamos leído 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, que nos dice, el pecado es transgresión ¿de qué? De la ley. Eso es pecado. No busquemos otro tipo de cosas. No digamos como en los diccionarios dicen, porque el pecado es una palabra religiosa. No, el pecado es transgredir la ley de Dios. Eso es la palabra de Dios. Es que yo no creo en eso. Usted no creerá, pero eso es una verdad contundente. Así que la ley es esencial. Para resumir todo esto, yo me gustaría, entendiendo esta realidad, que la ley tiene honor, que la ley tiene honra, que la ley de Dios es preciosa, que el creyente se deleita en la ley de Dios. Ahora vamos a mirar con cuidado lo que Pablo nos quiere decir aquí, cuando nos dice a los creyentes, de alguna forma, porque el pecado no se enseñará a vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenemos que entender esta realidad. Primeramente, la ley es algo maravilloso y es delicia para el creyente. Vamos, yo creo que os acerquéis a Romanos capítulo 3, versículo 31. Romanos 3, 31. Fijaos lo que nos dice aquí. Pablo, en este capítulo, ha estado exponiendo lo que es la justificación por fe. ¿Verdad? Él desde el versículo, en el capítulo 3, desde el versículo 21 hasta el versículo 30, hasta donde lo que es la justificación por la fe sola, sin las obras de la ley. Y ahora dice el versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley. Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Fijaros lo que dice aquí. En otras palabras, si hemos podido venir a Dios por fe y hemos sido justificados sin guardar las obras de la ley, o sea, sin esfuerzo humano, y así Dios nos justifica sin las obras de la ley, por la fe sola, por el hecho de tener esa realidad, deshacemos la ley de Dios y la hacemos inútil, la tenemos que tirar al cubo de la basura. Dice el apóstol Pablo, dice, en ninguna manera. Hemos sido justificados
sin las obras de la ley, porque la justicia de Dios es por la fe en Jesucristo. Pero eso, ¿podemos decir que la ley es inútil? Dice Pablo aquí, no lo digo yo, dice Pablo, en ninguna manera. Y fijaros, nosotros en castellano lo leemos esto y Pablo dice en ninguna manera y nos parece un poco flojo, pero en el idioma que está escrito, el libro de Romanos, que es en el griego, la palabra que menciona aquí el apóstol Pablo es bien fuerte, porque dice, es un genoito me en griego, el negativo más fuerte. Es como si Pablo estuviera diciendo no, no, no y no. Por ejemplo, en español, si decimos eso, decimos esta persona está mal, se le fue está rayado. Pero aquí Pablo está diciendo, cuando está diciendo, en griego se dice, luego por la ley invalidáis la ley, y Pablo está diciendo no, no, no